Muy buenas noches a todos ustedes que son alumnos del profesor Miguel Pachas de la Universidad César Vallejo, sede Lima Norte. Estamos dentro del Festival Cátedra Vallejo 2023 y vamos a hablar en esta oportunidad de la importancia de la obra narrativa de César Vallejo. Hablar de César Vallejo y de su obra narrativa implica un gran esfuerzo porque después de su genial poesía que todos ustedes conocen, Vallejo simultáneamente o sucesivamente fue desarrollando también su pasión de narrador. Y vamos a comenzar en esta oportunidad invirtiendo el orden cronológico, es decir, vamos a comenzar con lo más reciente en el tiempo, lo más último en el tiempo de lo que apareció de César Vallejo, y de allí iremos en sentido inverso. Con esto quiero decir que comenzaré haciendo un comentario a un cuento emblemático de César Vallejo. Ese cuento emblemático es Paco Yunque. Aquí muestro un libro que dice Paco Yunque y otros textos en prosa, ¿no? Entonces es muy recomendable leer. Ustedes ya han leído el Paco Yunque y por tanto tienen una información acerca de la historia que nos cuenta César Vallejo en ese cuento maravilloso que es Paco Yunque. Aquí también tienen otra edición en la que figura un prólogo mío con un estudio acerca de toda la obra narrativa de Vallejo. ¿Por qué le doy importancia a este cuento que es el más conocido de Vallejo, Paco Yunque? Porque Paco Yunque representa una mirada vallejiana sobre la educación de los adolescentes. Este cuento es muy creíble porque se desarrolla dentro de un colegio o dentro de una escuela campesina o de un pequeño pueblo, y allí la acción transcurre tanto en el patio de la escuela como en el aula de la misma. Y el protagonista, como ustedes saben, es Paco Yunque, que es un adolescente que está en el colegio, pero no está, diríamos, porque está ejerciendo su derecho a la educación, que todos los seres humanos de esta sociedad peruana y de todo el mundo tenemos derecho al conocimiento, a la educación en todos sus aspectos. Sin embargo, Paco Yunque no está ahí por esa razón, sino porque es el muchacho de la familia de Humberto Grieve. Entonces, como Humberto Grieve no quiere ir solo a la escuela o al colegio, su padre ha determinado que Paco Yunque es un hijo de unos trabajadores de la familia Grieve, acompañe a Humberto Grieve. Esa es la historia en su aspecto sustancial. Pero lo que vemos y lo que ustedes seguramente recordarán es que Paco Yunque es muy maltratado por Humberto Grieve. Lo golpea, lo jalonea, cuando llega el momento del recreo y salen a jugar, salta por encima de él, pero lo patea, lo maltrata, y frente a esta situación anormal para este pobre jovencito, surge la figura de Paco Fariña, que lo ayuda en todo momento. Pero lo más importante en este cuento, y que además solo lo sabemos los lectores, ninguno de los personajes sabe esto, es que en realidad Paco Yunque, aunque no es un alumno matriculado en esa escuela, sin embargo, en el desarrollo de la historia, vemos que Paco Yunque en realidad procede del campo, pero ya sabe leer y escribir.
Punto número 1 a su favor. Es un lector y un escritor. ¿Dónde ha aprendido a leer y a escribir? En su casa, con su familia, tal como él lo recuerda, cuando Vallejo usa la técnica del flashback, del monólogo, y entonces Paco Yunque piensa en la educación que ha recibido. Y por esa razón, otro detalle importante es que Paco Yunque llega al colegio con su libro, su cuaderno y su lápiz. Este es el símbolo más claro de lo que representa Vallejo en este personaje. Es decir, un niño, un adolescente, que tiene como los elementos más entrañables, que está siempre acompañado de ellos, que son su libro, su cuaderno y su lápiz, ¿no? Eso es fundamental en el cuento. Pero lo tercero, que es también importantísimo, es que Paco Yunque no solamente es un buen lector y un buen escritor, sino que en el ejercicio que plantea el profesor para los alumnos de esa aula, donde estudia Humberto Grieve, Paco Fariña y otros personajes más, el profesor deja, como ustedes recuerdan, una tarea para los alumnos. Hacen la tarea, todos hacen la tarea, Paco Yunque la hace, nos lo dice el narrador, y luego de terminar la tarea salen al patio a jugar como es lo habitual, ¿no? Entonces, aprovechándose de las circunstancias de que están jugando en el patio, Humberto Grieve ingresa al aula, se va a la carpeta donde había sentado Paco Yunque y toma el cuaderno y le jala la hoja donde Paco Yunque ha escrito el ejercicio sobre los peces. Cuando retorna nuevamente a clase, después de un recreo muy accidentado para Paco Yunque, el profesor pide a cada alumno que entregue su ejercicio. Y entonces todos entregan su ejercicio y el pobre Paco busca por aquí, busca por allá, a ver dónde está ese ejercicio que él recuerda haber hecho, haber realizado. No lo encuentra finalmente. En cambio, cuando llaman a Humberto Grieve lo que ha hecho es borrar el nombre de Paco Yunque y poner su nombre, Humberto Grieve. El profesor lee, porque es una tarea propia de nuestra profesión, lee el ejercicio de los peces y después de una evaluación señala que el mejor ejercicio es el que ha realizado Humberto Grieve. Ven ustedes. Y entonces esto causa asombro a todos los alumnos, al propio profesor, porque Humberto Grieve no destaca precisamente su comportamiento por su interés por el estudio, todo lo contrario, siempre está imponiéndose él en el aula, no respeta al profesor y claro, Paco Yunque no puede reaccionar porque, como dice Grieve, él es mi muchacho, ¿no? Entonces, eso es lo significativo, que solo los lectores, ni siquiera el profesor, que no se preocupa de averiguar si efectivamente ese ejercicio es de Humberto Grieve, ¿no? Al final, Humberto Grieve es premiado, es admirado por sus compañeros de aula, e incluso viene el director de la escuela y felicita a Humberto Grieve por haber hecho el mejor ejercicio de todo el aula. Pero nosotros los lectores, gracias al narrador César Vallejo, sabemos perfectamente que ese ejercicio lo ha realizado Paco Yunque. Y con eso, ¿qué comprobamos? Que Paco Yunque es en proyecto, en el futuro, un gran lector y un gran escritor. Y de esas circunstancias se ha aprovechado, ¿no?, en un sentido positivo, el escritor peruano Luis Freire Sarria, en esta novela maravillosa que se llama César Vallejo se aburrió de escribir Muerto en París. Allí en uno de los capítulos, por eso les estoy mostrando el libro, en uno de los capítulos precisamente Paco Yunque visita a César Vallejo, porque esta es una novela en la que el protagonista es César Vallejo, pero como la literatura es ficción, entonces Luis Freire Sarria ha aprovechado las circunstancias para
crear un capítulo en el cual vemos a Paco Yunque que visita a César Vallejo, ¿no? Y tienen un encuentro, una conversación. No se les voy a contar el relato, pero sí les pido que traten de leer esta novela, que es muy interesante. Ahora bien, la obra de Vallejo abarca otros libros. Entre ellos tenemos el libro El Tusteno. Acá tengo este libro que sí se publicó en España en 1931. Se publicó en España. Es decir, Vallejo fue reconocido en vida como un escritor notable en el mundo español e hispanoamericano. Esta novela también es sumamente importante. Se publicó, repito, en Madrid en 1931, mientras que Paco Yunque, del cual hemos hablado primero, se publicó 20 años después de haber sido escrito, porque fue escrito en la misma época de la novela El Tusteno, a pedido de un editor. Los editores son importantes porque ellos son los que deciden si se publica o no se publica un cuento o una novela. Y entonces esta editorial le mandó leer a un experto y el experto dijo que ese cuento no era publicable. ¿Por qué razón? Porque era muy triste. Y probablemente para ese lector español, Paco Yunque efectivamente era un cuento muy triste. Pero nosotros sabemos que en la realidad peruana sí han pasado situaciones difíciles en todos los campos. Y en el caso específico de este cuento, pues vemos cómo un jovencito que viene del campo, sin embargo, es capaz de demostrar que es un buen lector y un buen escritor, ¿no? Muy bien, por eso hemos comenzado por este cuento emblemático. Luego también muchos de los textos de Vallejo quedaron inéditos, es decir, murió Vallejo en 1938 y fue su esposa, Georgette Vallejo, quien editó esos libros. Tanto la poesía la editó en Europa, en Francia, pero los cuentos lo editó en el Perú, porque Georgette, y eso hay que destacarlo, después de fallecido su esposo César Vallejo, se vino al Perú. Imagínense ustedes, una mujer francesa, no sabemos cuánto dominaba el español, pero se vino. ¿Y cuál fue la principal tarea que ella se echó a la espalda? Fue la tarea de publicar precisamente la obra narrativa de Vallejo. Y por eso publicó otros 4 cuentos que cito, que son Los 2 horas, que también recomiendo leer, porque es un libro o un cuento en el cual puede verse el tema de la interculturalidad, es decir, cómo vivimos en un país, en una ciudad incluso, donde hay culturas diferentes. El Perú, lógicamente, incluso desde el punto de vista geográfico, es muy diverso. El Perú es la sierra, es la costa y es la selva. Y entonces este cuento de alguna manera está relacionado con esta heterogénea realidad que es el Perú. Luego, también El Niño del Carrizo es otro cuento que dejó inédito Vallejo y que publicó Georgette. Y ese cuento también está protagonizado por un niño, con un niño que está acompañado de un perro. Y ambos están en el campo y ahí vemos el proceso de animalización del niño. Es decir, el niño tiene el comportamiento del perro. Y creo que esta es una metáfora que Vallejo utiliza para recordar que nosotros, los seres humanos, también somos animales, no dejamos de ser animales. Lo que nos hace humanos es precisamente el lenguaje, la educación, todos estos aspectos, la cultura, la dedicación que los padres nos dan a nosotros. Luego hay otro cuento también ambientado en el mundo escolar que se llama El Vencedor, donde también, como en Paco Yunque, se enfrentan 2 personajes, uno rico y uno pobre. En este caso, hay una pelea entre ambos y gana el más pobre. Sin embargo, a pesar de haber
ganado la pelea, este vencedor llora, ¿no? Porque sabe que en el fondo lo determinante es su condición de pobre frente a la otra, al otro personaje del relato. Luego, debemos también señalar que Vallejo escribió una novela que quedó inédita, es decir, se publicó después de su muerte, y es interesante de mencionarla porque en esa novela Vallejo recrea la época del Imperio Incaico, nada menos, ¿no? Es un cuento que está ambientado en la época en que Tupac Inca Yupanqui era el Inca y su hijo era Huayna Capac. Entonces vemos que Vallejo estaba muy compenetrado con la historia de nuestro país y escribe esta que podríamos considerar como una novela histórica. También recomiendo leer, ¿no? Y luego su novela Fabla Salvaje, que es así, este año, 2023, estamos celebrando el centenario de esta novela llamada Fabla Salvaje, que es una novela ambientada en el campo, en el mundo rural, pero al mismo tiempo es una novela psicológica, es una novela que plantea un tema universal que es el tema del doble, ¿no? Es decir, el protagonista, que se llama Balta, rompe un espejo y, de manera casual, y allí cree ver que hay otro hombre que está engañándolo a él, es decir, que su esposa tiene un amante. Eso es, de alguna manera, lo que se plantea en Fabla Salvaje, ¿no? Es una novela interesante, breve, de 8 capítulos, y ustedes también deben leerla, ¿no? Luego, el libro Escalas también es un libro interesante, es el primer libro narrativo que Vallejo publicó, y a él le hemos dedicado nosotros un libro. Aquí tienen el libro del profesor Antonio González Montes, que se llama precisamente Escalas hacia la modernización narrativa, ¿no? Porque precisamente en Escalas, que se publica un año después de Trilce, ¿no? Apreciamos que Vallejo maneja una escritura experimental en las estampas que están reunidas, 6 estampas que están reunidas en el libro de Escalas, que ustedes lo pueden encontrar, como ya he dicho, en esta edición de cuentos y novelas completas, ¿no? Y también quiero recomendarles esta versión de la narrativa completa de César Vallejo, elaborada por uno de los más ilustres vallejistas, como es Ricardo González Vigil. Y luego, pues tengo que resaltar el profesor y escritor Miguel Pachas Almeida sea profesor de la Universidad César Vallejo, ¿no? Y es él quien me ha invitado para compartir con ustedes estos conocimientos. Como vemos, la narrativa de Vallejo es bastante amplia, abarca libros de cuentos, también novelas, como hemos señalado, y también posteriormente se han incorporado a la narrativa de Vallejo algunos textos que ustedes pueden ubicar y leer en esta edición, ¿no? En esta otra también, que fueron cuentos escritos por Vallejo en Europa, que son también sumamente sugestivos, muy interesantes, ¿no? Bueno, quiero también señalar que hablar de la narrativa de Vallejo significa también considerar que Vallejo, que vivió solamente 46 años, sin embargo, ha despertado el interés, la curiosidad de los escritores peruanos que se consideran discípulos de Vallejo, de tal modo que Vallejo también se ha convertido en personaje de novela, y no de una sola novela, sino de varias novelas. Entre ellas está esta que ya les he mostrado, que les recomiendo realmente
conseguir esta novela que se llama César Vallejo se aburrió de seguir muerto en París. El título les puede sonar a ustedes quizá un tanto absurdo, pero cuando lean la novela se van a dar cuenta que hay una lógica muy bien elaborada para, diríamos, hacer posible o hacer creíble que Vallejo realmente se aburrió de estar muerto en París. Y realmente Vallejo no está muerto. Vallejo está vivo siempre, porque lo más importante en un escritor es la obra que deja, ¿no? Entonces decía que Vallejo ya se ha convertido, ya no es solo un narrador, ¿no? Sino también es un personaje de novela. Y otra gran novela es esta que les muestro a ustedes, que se llama Vallejo en los infiernos, ¿no? La lectura de esta novela de Eduardo González Viaña es muy recomendable, porque esta valiosa obra narrativa en la que Vallejo es el protagonista recrea aquellos días siniestros que tuvo Vallejo en la cárcel, en la ciudad de Trujillo. Por eso la novela se llama Vallejo en los infiernos, porque realmente una cárcel es un infierno, aunque podríamos decir también que el mundo en el que vivimos es una especie de infierno, y esto lo hemos sentido de manera especial durante la pandemia, donde todos estuvimos encerrados y donde muchos seres humanos perdieron la vida y casi todos nos enfermamos. Entonces podríamos decir que durante el COVID nosotros, el mundo entero, estuvo en el infierno, así como Vallejo estuvo en su momento en el infierno de la cárcel, y él lo recordó en París. También quiero mostrar otro libro valioso, otra novela en la que Vallejo es también el protagonista de la novela. En este caso quiero destacar a este escritor peruano que reside en París, donde vivió Vallejo, donde escribió su gran poesía, y este escritor es Jorge Nájar. Jorge Nájar en realidad ha publicado 2 novelas, pero esta es muy recomendable, ahí la tienen, ahí la pueden ver, se llama Vallejo y la célula non plus ultra. Non plus ultra significa, como ustedes saben, no más allá. Entonces, ¿qué es lo que ha elaborado Jorge Nájar? Jorge Nájar ha elaborado esta historia ficticia, pero creíble, de que efectivamente Vallejo tuvo un hijo con una de sus enamoradas del tiempo en que estuvo en el Perú, antes de irse a Europa. Tuvo un hijo con Otilia, que fue efectivamente enamorada de Vallejo. Entonces, en realidad fue una hija la que tuvo Vallejo, pero como Vallejo ya estaba en Europa y no se enteró que había nacido un niño que él había concebido, había procreado con Otilia, entonces nunca él se enteró. Pero Jorge Nájar nos dice que esta hija de Vallejo, no reconocida porque Vallejo no lo sabía, a su vez tuvo un hijo que vendría a ser el nieto de César Vallejo. Entonces el protagonista en esta novela es el nieto de César Vallejo, que él sí sabe que es nieto de este gran escritor. Y entonces crea un grupo de personajes que se dedican a estudiar, a leer, a destacar la importancia de la obra literaria de César Vallejo, ¿no? Eso es lo que quería también compartir con ustedes. Y luego, en cuanto a otras novelas, también Jorge Nájar ha publicado una segunda novela que se llama La vida bárbara, publicada el año 2019, que es una especie de continuación de esta primera gran novela publicada, si no me equivoco, en el 2014, ¿no? Acá dice precisamente aquello que he señalado. Para terminar, como un homenaje al escritor Miguel Pachas Almeida, quiero señalar que Vallejo, así como ha sido
personaje de novelas, también Vallejo ha interesado a muchos escritores que han dedicado parte de su valioso tiempo a la escritura y a la publicación de biografías sobre César Vallejo. Entonces podemos afirmar pues que Vallejo no es solamente personaje en estas extraordinarias novelas, sino también en las biografías. La primera que se escribe es la de Espejo Asturrizaga. El profesor Pachas les debe haber hablado de este libro que se llama César Vallejo, Itinerario del Hombre, Lima, editorial Juan Mejía Vaca, ¿no?, de 1965. Y luego también Luis Monguió, Ricardo González Vigil, Stephen Hart, un escritor inglés, y el señor Miguel Pachas Almeida ha publicado un libro que ustedes conocen y que se llama Yo que tan solo he nacido, una biografía de César Vallejo publicada por Miguel Pachas Almeida en 2018, ¿no?, que es la biografía de Vallejo más documentada, la más reciente, que sin duda es un hito dentro de las biografías de Vallejo, ¿no? Nosotros también, cuando cumplimos 20 años de edad, en el pasado siglo, en el pasado milenio, también publicamos una pequeña biografía dedicada o destinada a los jóvenes escolares, ¿no? Así que esto es lo que he querido proponerles a ustedes acerca de la obra narrativa de César Vallejo. Ustedes que son precisamente estudiantes de esa universidad que lleva el nombre de nuestro máximo escritor, creo que tienen un compromiso moral, vital, cultural, literario, un compromiso para conocer toda la obra de Vallejo, no solo la poesía, sino también la obra narrativa que, como acabamos de ver a través de nuestro breve recuento, esta obra narrativa ha sido reconocida ampliamente, no solo en el Perú, sino también en Estados Unidos, en Europa y en el Perú, por supuesto que sí, y seguramente quizá alguno de ustedes haga una biografía, haga una novela o haga un libro de crítica literaria, como el que ya les he señalado que yo le dediqué a Vallejo, a su libro Escalas, o también quizá viajen ustedes en algún momento a Europa y pueden escribir un libro como este de Rogelio Oré, que se llama Viviré en Madrid sin aguacero. Hay que recordar entonces que Vallejo vivió también en Madrid, y fue en Madrid donde publicó El Tusteno, un libro que les he mostrado, su gran novela de esta época, del compromiso político que Vallejo tenía con la causa de los pobres, ¿no? Entonces, esta es nuestra visión rápida acerca de la narrativa de César Vallejo, que por todos los libros que ustedes les he mostrado, pueden darse cuenta que sí ha suscitado un gran interés, un interés tan trascendente como el que está dedicado a su poesía. De manera que ustedes, alumnos de esa universidad, deben también leer, estudiar y disfrutar de la narrativa de Vallejo, y también pensar. Muchas gracias, muy buenas noches. Mi agradecimiento al escritor y profesor, mi colega Miguel Pachas Almeida, y también a ustedes, estudiantes, que les digo que por razones de salud no he podido hacerlo de manera presencial, pero lo estoy haciendo de manera virtual. Y ustedes son personas que manejan la virtualidad a la perfección. Muy buenas noches y me despido de ustedes con un saludo muy cordial.